Continuamos con esta serie de Cristología en la que hemos estado disfrutando, por lo menos en lo personal ha sido demasiado satisfactorio estar viendo a la persona de Jesucristo, a el personaje más importante de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y sobre todo tomar la figura central que Dios usó para representar la conducta en este mundo caído del Cordero que viene a salvar. Hemos dicho en sermones pasados de esta misma serie de Cristología de por qué la figura Cordero. ¿Por qué no escogió un pitbull, un tigre, un león? Bueno, porque se necesitaba la figura de alguien como de un cordero sumiso, obediente, que no pelea, ¿sí? Cuando es detenido, arrestado injustamente, sometido a un juicio religioso injustamente, sometido a un juicio civil injustamente, golpeado, escupido, puñeteado, vociferado, crucificado, flagelado injustamente, y se necesitaba la figura de un cordero que no abrió su boca y que con la boca cerrada fue llevado al matadero. Un tigre se hubiera defendido, un león los hubiera despedazado. Por eso es importante ir viendo el por qué Dios usa estas figuras, y lo que les he dicho a ustedes, Dios nos habla con palitos y bolitas para que entendamos las verdades grandiosas. Porque, hermanos, se necesita más dominio propio para no agarrar y desquitarse contra todos que a estar allí, no vengándose como un tigre. Se los hubiera comido a todos como león, como pitbull, pero se necesitaba la mansedumbre para que él fuera ejecutado, se le echara la culpa de tus pecados, de los míos, y no dijera nada. Iba a ser culpado por tus pecados y por los míos. Cuando alguien nos culpa, nos defendemos. Aunque seamos inocentes, nos defendemos. No. Y si somos culpables, nos defendemos. A él iba a ser castigado por todos sus pecados. Podía defenderse. Iba a ser castigado injustamente y se podía haber defendido. Pero repito, se necesitaba la figura de un cordero para callar y guardar silencio. De tal manera que hemos podido entender esta figura a través del Cordero de la Expiación, el Cordero de la Propiciación y hoy el Cordero Pascual. Y el pasaje que vamos a estudiar para entender esta figura del Cordero está en Éxodo capítulo 12. Y quiero, antes de que leamos, dar un contexto de dónde estamos detenidos en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 es la última plaga del juicio de Dios hacia Egipto. ¿Se acuerdan? Hay muchas películas que han representado eso, las 10 plagas de Dios sobre Egipto, y son plagas en las que Faraón es castigado y los egipcios, y es interesante ver la figura como Faraón representa a una figura que es Satanás, y Egipto representa a el mundo, la sociedad sin Dios. La sociedad sin Dios. Estas son figuras importantes que debemos de comprender para entender el por qué Dios está haciendo esto. Egipto, de una forma, después de leer toda la historia de Egipto en Éxodo, entiendes que es una ciudad que esclaviza. Muchos trabajan como burros porque son esclavos del trabajo. Otros son esclavos de las drogas, otros son esclavos del alcohol, otros son esclavos de la pornografía, otros son esclavos de las redes sociales, otros son esclavos del chisme. Están adictos, bien adictos, pero adictos. No. Quítale a una persona el celular y prefiere suicidarse. Quítale a una persona a su amante
Y es que sin diamante no tiene sentido la vida, ¿no? Y ¿verdad? Están adictos. Por eso Egipto representa una sociedad de adictos, gente que ha sido llevada a que sea esclava de algo. Y el que está atrás, la mente maestra de todo esto es Satanás, donde él sabe que si te hace adicto a ti, te vuelves un títere. O sea, usted sabe que siempre hablamos en este púlpito alcohólicos y adúlteros, ¿no? El alcohólico, al grado que se vuelve por 8 y está ahí tirado en la calle, todo se hizo pipí, está todo batido el pobre hombre. Llegó, perdió su trabajo, su dignidad, la vergüenza, perdió la salud, perdió su familia, perdió a su esposa, perdió sus hijos. Gracias. Perdió todo porque no pudo vencer la esclavitud, la adicción. Hoy se ofenden de que se use la palabra esclavo. Bueno, adicto, hombre, ya es lo mismo, ¿no? Entonces, así, hermanos, las personas son adictas en este mundo de algo. Adictos del pasado, se están ahí flagelando. ¿Por qué? ¿Y por qué? Están flagelándose la culpa y enfermedades que conllevan a todo eso. En fin, hermanos. Entonces, el punto aquí es que Egipto representa esto y ahí oprimieron al pueblo de Israel. Los habían hecho esclavos. Dice la Biblia que amargaron sus vidas. Ese tipo de trabajo donde ya el trabajo se vuelve tu pequeño infierno. Tu pequeño infierno, donde ya no aguantas nada, ya el trabajo lo detestas, lo aborreces. Bueno, aquí el punto es que Dios, para rescatar a su pueblo, a Israel, a los judíos de Egipto, le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice: ¿qué? ¿Quién es Jehová? ¿Y ese Dios quién es? No, ni sé quién es y no voy a dejar salir al pueblo. Y Dios empieza a soltarle juicios. Tenemos una serie de los juicios, así se llamó, las 10 plagas de Egipto, donde estuvimos viendo en la época de la pandemia, estuvimos viendo plaga por plaga, el significado de plaga por plaga, de tal manera que son 4 bloques, son 10 plagas que Dios suelta sobre Egipto, y quiero que vayan viendo cómo esas 10 plagas paralelamente ilustran cómo le cae a una persona o a un país actualmente. Las primeras 3 plagas hablan del confort. Dios ataca el confort. Es, en este caso, el agua, ya no hay agua, no hay mucha agua. Las ranas, que huelen todavía muy feo, se echan a perder. Y los piojos, ¿no? Tú dirás: ¿y eso qué chiste tiene? Hay muchísima enseñanza. Nada más otra quiero decir: Dios ataca primero el confort. Ya no te gusta tu casa, no te gusta el transporte, no te gusta que te pusieron un mercado enfrente de tu casa, no te gustan muchas cosas, empiezas a tener problemas porque toda la luz te da todo el día en la fachada, o los vecinos. Empieza a atacar el confort de ese individuo. Nada más lo voy a mencionar, no tengo tiempo para hablarlo. Número 2, empiezan las plagas a caer sobre tus posesiones. En este caso, las moscas se echaron a perder a través de enfermedades del ganado, el ganado muere y el ganado empieza a tener úlceras. Entonces, las posesiones: tu coche ya no funciona, tu lavadora no funciona, la licuadora, la plancha, la televisión, ya no te funciona el internet. ¿Qué pasó? ¿No? La moto ya te la robaron. Empieza Dios a meterse con tus posesiones. Se metieron a tu casa, te robaron, te asaltaron, te cristalizaron tu coche, una lista de cosas. Dice: ¿qué? ¿No? Bueno, así les estuvo tratando Dios con ellos. Tercero, Dios se mete con tus bienes. ¿Por qué? Bueno, el granizo, ¿qué creen que destruyó? Toda la agricultura. Y si algo se salvó de la agricultura, llegaron billones de langostas. Dice que taparon el sol, la luz del sol. Billones de langostas a acabar
las frutas, árboles, lo que no destruyó el granizo, lo acabó la langosta, y luego las tinieblas, varios días sin luz. ¿Hubo actividad económica? No. ¿Se abrieron los negocios? No. ¿Los comercios? No. ¿Alguien fue a trabajar? No. ¿Hubo escuelas? No. Se paralizó completamente la economía. De tal manera que esas 3 plagas son 3 grupos de plagas, y la cuarta, y nada más voy a enseñar una introducción, la cuarta plaga era la muerte del primogénito. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, cuando Dios empieza a soltar en las plagas, te ataca tu confort, ya no te gusta, ya, aunque en su momento tenías una bonita recámara, ya lo decís bien X, aunque tenías una bonita sala, ya es X, aunque tenías un bonito celular, ya es X, o sea, empieza ya a volverse ya incómodo. Número 2, después de las comodidades, las posesiones, y después la maquinaria que da el dinero, los bienes. Viene la cuarta, la muerte. Desgraciadamente, hermanos, mucha gente no busca a Dios hasta que no toca fondo. Es una bendición cuando alguien obedece a Dios a la primera, que escucha el Evangelio, la persona dice, sí, es que es cierto, es que tiene razón, es que eso tiene fundamentos, es que por sentido común es cierto. Cuando la persona recibe iluminación espiritual y dice, no, ya entendí, ¿no? Y empiezas a obedecer, empiezas a conocer a Dios en la Biblia, empiezas a estudiar, le pides al pastor que te lleves esos libros a tu casa, a un hermano de la iglesia, a una hermana de la iglesia, y empiezas a sumergir tu mente en este libro glorioso. Pero hay otros que hasta que tocan fondo. Por eso, hace muchos años, mi esposa y yo y algunos hermanos de la iglesia estuvimos 9 años predicando el Evangelio en todos los cerezos de Guanajuato, en todos, 9 años, donde conocimos a gente que tocó fondo, pero todavía no había llegado la cuarta plaga, la muerte. Y hasta que, algunos reaccionan más, se te muere tu esposa, se te muere tu hijo, se muere tu mamá, tu papá, y en lugar de agachar la cabeza, levantas la mano con tanto odio, ¿y por qué te la llevaste? ¿No? Le gritas a Dios, lo desafías, te quieres pelear, te amargas contra Dios, ¿no? Y lo único que haces es empeorar tu situación. ¿Quién peleó contra Dios y le fue bien? Dime quién. El caso aquí es que la 10ª plaga, la plaga de la muerte, Dios le dice a Moisés, ven para acá. La 10ª plaga consiste en lo siguiente, Moisés. Sí, Señor. Cada familia de judío va a apartar un cordero. Sí. Si es una familia pequeña, júntense con los de al lado, júntense con los vecinos de tu mismo pueblo, y alrededor de la mesa hacen el sacrificio del cordero y lo cocinan, lo queman, ¿sí? No hiervan nada, no dejen nada crudo, se lo tienen que cocer bien y no pueden dejar nada, se lo tienen que comer todo, ¿sí? De tal manera que al momento de hacer el sacrificio del cordero, la sangre la juntas en una parte y esa sangre la llevas afuera de tu casa y marcas la marquesina arriba de las ventanas o de la puerta con esa sangre. Ahí manchas, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés, ve y dile eso al pueblo. Bueno, llega Moisés y dice, Dios ha dicho esto, que se aparte un cordero, se sacrifique, la sangre se aparte, se ponga una marca en la fachada de esa sangre y que todos juntos se va a cocer,
se va a cocinar, nada va a quedar, ¿cómo se dice?, crudo, nada se va a hervir, y en ese momento todos nos vamos a comer, y no va a sobrar nada, ¿ok? Ustedes saben que nunca falta el inconforme o la inconforme. Imagínense, Moisés, yo le voy a decir a mi viejo, esa es una suposición, eso no pasó en la Biblia, no, pero ya me imagino, Moisés, yo le voy a decir a mi esposo que no haga eso, que no lo haga. O sea, yo le voy a decir a mi esposo que hagamos el sacrificio, pero eso de que manche la fachada, acabamos de pintar la casa, Moisés, ¿no? Pregunta, ¿están pidiendo opinión? No. Media obediencia siempre es desobediencia. Hermanos, entendamos eso. Media obediencia. Pregunta a tu papá. Es que el pastor dice, no, pregunta a tu papá, pregunta a tu mamá. En tu trabajo, pregunta a tu jefe inmediato. Media obediencia siempre es desobediencia. De tal manera que aquí, pues, al parecer, todos los hombres de judíos sacrificaron al cordero y todos pusieron una marca de la sangre. Y dice Dios a Moisés, porque ese día, en la noche, así dice el texto, ahorita lo vamos a leer, yo pasaré y miraré la sangre y el ángel de la muerte pasará encima y no habrá muerte en esa casa. De tal manera que en todo Egipto no estaba esa marca, de tal manera que el primogénito de esa casa de los egipcios, el primogénito iba a morir. El primogénito de los judíos no. ¿Qué significa esto? Romanos 3:19, por cuanto todos pecaron, 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la Biblia anuncia un juicio final donde el juez del universo se sentará y realizará juicio sobre cada persona que haya pisado este planeta, y caerá el juicio contra esa persona, punto, ¿no? Entonces, el primogénito de esa casa la iba a librar si su lugar lo ocupaba un cordero. Ese cordero iba a ser el sustituto para que el primogénito no fuera ejecutado. El cordero iba a ocupar el lugar del primogénito. O sea, esa noche sí cayó el juicio divino en todo Egipto, tanto en egipcios como en judíos. Oh, pastor, ¿no que no? Sí, otra vez. El juicio divino cayó en todo Egipto, nada más que en los egipcios cayó sobre el primogénito y el primogénito murió, y en los judíos el juicio cayó sobre el cordero. Eso es lo importante que nos muestra esto, la lectura que vamos a hacer. El juicio cayó sobre el cordero. Pero, hermanos, ¿cuál es la diferencia con los corderos que hemos estado estudiando? Número 1, el cordero de la propiciación. Recuerden que lo que resalta ese cordero es que el juez acepta que otra persona sea castigada por el culpable. Esto es lo trascendente. Dios acepta que un sustituto sea el ejecutado en lugar del culpable. ¿Qué es lo que enseña la propiciación? Que ese sustituto sea el Hijo de Dios. ¿Qué? ¿Dios ama a su Hijo? Sí. ¿Y lo ejecuta en la cruz? Sí.
para que te des cuenta que Dios no está jugando, que Dios tiene un eterno aborrecimiento a todas las conductas pecaminosas, el eterno aborrecimiento de Dios contra el pecado. En la cruz de Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre castigando como juez al Hijo de Dios en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si no perdonó Dios como juez a su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario, tampoco va a perdonar a nadie, hermanos. Es que le llevo mis florecitas. ¿Y quién pidió florecitas? Es que le traigo mi chomo. ¿Y quién pidió chomo? Es que le traigo mi peregrinación. ¿Y quién pidió peregrinaciones? De tal manera, hermanos, que ese cordero ofrecido es el sustituto del primogénito de esas familias. Entonces, ¿a dónde voy? Expiación, un sustituto. Propiciación, que caiga la ira de la justicia sobre el Hijo de Dios. El cordero, y vean ustedes aquí lo hermoso, el cordero pascual, que todos, que no son familia, que no tenemos el mismo ADN de otra familia, nos podamos juntar alrededor de una mesa y todos alrededor de la mesa de un cordero. Establece el nacimiento de una familia espiritual. Tu mamá no es la mamá de ese vecino, la mamá del vecino no es la mamá de tu invitado, todos alrededor de la mesa, celebrando la Pascua. Todos salvados de una forma representativa por un cordero, porque tuvieron fe en ese cordero, porque creyeron que ese cordero era el sustituto del castigo que ellos merecían. De tal manera que el cordero pascual es el establecimiento de que personas que pertenecen a diferentes familias se juntan, se sientan, y todos alrededor de un cordero. Todos alrededor de un cordero. Ahora, si ustedes no dicen, ¿de qué cosa está hablando este viejito? Escuchen, hermano. Estamos aquí hoy reunidos todos ustedes y yo, y el tema es un cordero. Todos juntos, de diferentes familias, todos alrededor de un cordero. Una iglesia, todos alrededor de un cordero. Una familia cristiana, comiendo todos, dando gracias a Dios, alrededor de un cordero. Un hogar cristiano, unidos, formados alrededor de un cordero. Un matrimonio cristiano, donde él es creyente y ella es creyente regenerada igual, juntos, formando un matrimonio alrededor de un cordero. Amigos que se sientan a tomar un café, todos alrededor de un cordero. En un funeral, todos despidiendo a esa persona, ¿verdad? Alrededor todos de un cordero. Los que los une fue un cordero. En una boda, todos los familiares, los amigos, miembros de una iglesia, el pastor, lo que sea, todos alrededor de un cordero. En un quirófano donde van a dar a luz una cirugía, algo terrible. Ahí está la familia suplicando a través de un cordero. En la iglesia, pidiendo todos alrededor de un cordero. El cordero es el centro de una iglesia. El cordero es el centro espiritual. Cuando vas a un doctor y hay una enfermedad rara que te preocupa, en ese momento la familia se juntan todos alrededor de un cordero para suplicar. Ya se le subió la presión, ya se le bajó la presión, se le disparó el azúcar, un tumor, lo que sea. En ese momento, hermanos, es la plegaria, todos alrededor de un cordero. En un penal, que detuvieron a fulano, a sultano, y que en ese momento lo están acusando de cosas graves, que no se juntan todos alrededor de un cordero. No solamente eso, cuando papá está buscando trabajo,
No, no se junta toda la familia alrededor de un cordero. En un proyecto, en tu trabajo, suplicando a Dios que bendiga tu proyecto alrededor de un cordero. En el evangelismo de la iglesia, con todos juntos alrededor de un cordero. Todos, porque alrededor de un cordero, para que entendieran dos cosas. Número uno, que el Dios de la Biblia, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te libró de la esclavitud. Y número dos, que ese cordero fue el precio. Quitamos un poquito el eco. Hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Que aquí nos reunimos puros adictos. Yo era adicto a algo, mi esposa era adicta a algo, ustedes eran adictos a algo, algunos éramos adictos a cosas que no son tan perversas, algunos muy adictos a cosas perversas, algunos habían destruido su familia, su vida, lo que sea, por sus cosas perversas, algunos no habían destruido tantas cosas, pero éramos adictos a algo. Una iglesia es una congregación de adictos. Y hay gente que viene a la iglesia que siguen siendo adictos a algo. Y esperamos que Dios en su misericordia los salve de esa adicción. Tú hay un momento que te entiendes que estás mal. Hay un momento que dices, ya quiero parar. Pero esa fuerza de la esclavitud te lleva a seguir haciendo y haciendo. ¿No? Y por eso lo de siempre, te pareces a esta cantante, ¿no? ¡Ay, voy a cambiar! Ya nadie te cree. Entonces, ven ustedes la figura de una comunidad alrededor de un cordero. Bueno, ¿qué es? ¿A poco de eso no pasa en el mundo? No. Muchos están en una mesa sentados comiendo gente, masticándolos, cocinándolos, rostizando a personas. Algunos comen tacos al pastor después del culto. Sí, se pasó comiendo tacos al pastor, ¿no? Otros están rostizando a su jefe, a su patrón. Otros están rostizando a su papá, a su mamá, rostizándolos, quemándolos, calcinándolos, cremándolos. Otros, repito, están comiendo gente. Otros están alrededor del dominó. Otros alrededor de la televisión viendo pornografía. Hay gente donde toda la familia está viendo pornografía. Hay gente que está viendo cartas. Otros están gamers, ¿no? Toda la familia gamers ahí está. ¿Cuántos llevas? Yo ya llevo 500 muertos. ¿Y tú? Yo ya llevo 400 muertos. Otros reunidos en la mesa de un antro. Otros reunidos en la mesa donde hay cocaína. Otros reunidos en la mesa donde hay alcohol, otros reunidos en mesas con proyectos delictivos. ¿Sí ven el contraste, hermanos? Esto es lo que debería de ser alrededor del cordero. Alrededor del cordero. Por eso, ya con esa introducción, ahora sí vamos a Éxodo 12. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña esta introducción que acabo de dar. Éxodo 12, versículo 1. Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras,
y guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeráis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerán pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra será en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbres perpetuas. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijere vuestro Dios, vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Muchos creen que las promesas o las advertencias de Dios son para otros y no para ti. En el tiempo de Dios,
llegará el juicio. Al predestinado, en el tiempo de Dios, llegará la salvación. Que no te ha llegado el cobro de todos los delitos que has cometido, todos los daños, todos los perjuicios, todas las traiciones, todo lo que has hecho, que no ha llegado, no significa que no va a llegar. Escucha, significa que Dios no tiene prisa. Porque ante la perspectiva de la eternidad, ya llegó el día que la justicia te alcanzó. Números 22:32 dice claramente: tus pecados te tienen que alcanzar. Nadie queda impune en este planeta. Nadie, dice el internet, nadie se va sin pagar. Muchos están recibiendo adelantos y en el fondo de tu alma tú lo sabes. Tú sabes cómo la paga del pecado es la muerte de tu matrimonio, la muerte de tu salud, la muerte de tu economía, la muerte de tus relaciones familiares, la muerte de tus amigos. Tú has visto cómo han ido cayendo y cayendo y cayendo. Y cuando ves toda su biografía, dices, ay, este sí se había pasado. Ay, ¿no? Y te das cuenta que tú has hecho cosas peores. Si no te arrepientes, si tú estás en la casa de los egipcios y no estás bajo la sangre del Cordero, va a llegar el ángel de la muerte un día. Tenlo por seguro. Ah, ¿me quiere espantar, pastor? No. Simplemente que aquí hay dos personas. ¿Estás bajo la cobertura de una religión? La que quieras, la que sea. ¿O estás bajo la sangre del Cordero? Así de sencillo. Todos los que están bajo la cobertura de un partido político, de un alcalde, de un empresario, de una religión, de una secta, de un sistema de filosofía, los que están bajo esa cobertura humana, caerá el juicio, porque el ángel de la muerte verá que no hay sangre sobre ti, porque eso significa la palabra Pascua, pass over, pasar encima, y lo que hace que el juicio de Dios pase encima de ti es la sangre, porque la sangre significa que un sustituto ya fue ejecutado, ya. Por eso va a pasar el ángel de la muerte, ya ve la sangre, no, aquí ya hubo una víctima. Vamos, seguimos. Entonces, muchos, no, que yo porque estoy bajo una iglesia, ¿y eso qué? Es que estoy aquí, soy miembro de esta iglesia, ¿y eso qué? Si no estás bajo la sangre del Cordero, estás bajo el juicio de Dios, así de sencillo. Por eso, esta figura nos lleva a mostrar un pasaje en 1 Corintios capítulo 5, primera carta a los Corintios capítulo 5, en la que la Biblia nos muestra la figura del Cordero en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo, no es, 1 Corintios 5, 6 y 7, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Voy a hacer a un lado este tema de la levadura, porque me va a desviar mucho de lo que quiero enseñarles. Aquí la Biblia nos dice que en los cuatro evangelios, la Biblia nos muestra que el Cordero
en el Nuevo Testamento es Cristo. Juan el Bautista presenta ante el mundo, cuando Cristo aparece allí, Juan el Bautista, el profeta más famoso de ese momento, apunta y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La presentación de Cristo en el escenario espiritual es realizada por Juan el Bautista. He ahí, Él es el Cordero. El Cordero del Antiguo Testamento era una descripción de una persona. Era el Hijo de Dios que venía con la actitud de un Cordero obediente, sumiso, que no abría la boca, y así iba a ser llevado hacia la cruz del Calvario. De tal manera que ahora Cristo es el Cordero. Y escuchen, igual vamos a leer los pasajes. Escuchen, lo más terrible es que la crucifixión fue realizada el día de la fiesta de la Pascua de los judíos. ¿Qué? Tiene un mensaje. Cristo les había dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo estoy en él. Y todos, ¿qué? ¿El cristianismo es canibalismo? ¿Yo me tengo que comer a este hombre? No, era la enseñanza a través de metáforas, de símiles que Dios estaba usando. Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. En ese momento Cristo estaba apelando a que ¿qué es lo que te comes y bebes? ¿No? Pues un cordero. Yo soy ese cordero. Y el día que Cristo iba a ser crucificado, los religiosos así como: ay Jesús, María y José, no, ¿cómo crees en la Pascua? No, ¿cómo crees que hagamos eso? No, hagámoslo, crucifiquémoslo, para que no ofendamos la Pascua. O sea, ellos iban a asesinar de una forma falsa, con argumentos falsos, al Hijo de Dios, y preocupados porque así cuando cara de San Crispín, o cara de San Martín de Porres, y ofrecer la Pascua. Hermanos, mientras todo el pueblo, todos los judíos estaban sacrificando la Pascua, Dios en la cruz de Calvario estaba celebrando su Pascua. 3 años Cristo, el Cordero de Dios, anunciado, predicado, exaltado como el Cordero. Esa fue la primera presentación de Juan el Bautista. He ahí el Cordero que quita el pecado. Él es el que va a ser el Cordero Pascual. Él es el que va a ser el Cordero de la expiación. Él es el que va a ser el Cordero de la propiciación. Cualquier judío, ¿por qué está diciendo Juan el Bautista que el Cordero? O sea, hay el Cordero de la expiación, va a ser él. El Cordero de la propiciación va a ser él. El Cordero Pascual va a ser él. En la mente de alguien que entendía, que se preocupaba por las cosas de Dios, había ese razonamiento. De tal manera que cuando Cristo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, ya sabía esa persona que estaba hablando de un cordero, y la figura de comerse al cordero. Entonces, vean ustedes, en la cruz de Calvario, el Cordero de Dios que enmudeció y no abrió su boca, ejecutado por el juez del universo, castigando mi expediente delictivo y el tuyo, castigando legalmente y penalmente al Hijo de Dios, ese Cordero ahí. Y ahora tengo que comerme ese Cordero y beber su sangre. ¿Qué? A ver, ¿a qué se refiere, pastor? Ahorita vamos para esos textos. Porque la Biblia nos dice qué significa comer la carne del Cordero y beber su sangre. Ahorita vamos para allá. Entonces, los judíos que tenían al Cordero, eso es mentiroso. ¿Cómo crees? Es falso. Vamos a celebrar nuestro corderito. Llama al vecino, llama al otro vecino, y todos aquí alrededor de la mesa con el Cordero. Hermanos, ¿cuánta gente estaba en la cruz de Calvario cubierta bajo la sangre del Cordero? ¿Y cuántos cayó
el ángel de la muerte sobre Jerusalén. Y repito, hermanos, Dios no tiene prisa. El juicio que va a caer sobre ti si no te arrepientes y no vienes a Cristo y le pides perdón por toda la vida pecaminosa que llevas y te entregas incondicionalmente al señorío de Dios y de Cristo, el ángel de la muerte un día pasará sobre ti. Eso sí, sal por esa puerta entendiendo eso. O estás bajo la sangre de Cristo y tu vida sometida a Dios como tu amo, porque Él es el que te creó, lo muestra, o sales por esa puerta diciendo, te espante a otros este viejito, a mí no me espantó. Si el propósito no es espantar, ¿sí? Porque hay este sacrificio que te regala la salvación. Justificados, Romanos 3:24, justificados, o sea, declarados inocentes, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Por eso en el pasado dedicamos más de 40 sermones a este versículo. Es un versículo está muy comprimido de verdades gloriosas. Por eso, entonces entendemos que Dios estaba celebrando la verdadera Pascua y los judíos seguían con el rito. ¡Qué tremendo! En el año 70 después de Cristo vino un general romano e invadió Jerusalén y hubo terribles muertes y destrucción de Jerusalén al grado que del templo no quedó piedra sobre piedra. Dios cumplió su palabra. Y repito, nuestro Señor Jesucristo murió 33 años más o menos. Otros 35 años pasaron para que viniera el general Tito y nos destruyera. Imagínate 10 años después. Oye, comadre, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué? Llevan 10 años y no pasa nada. Era un mentiroso ese, ¿cómo era un mentiroso? Comadre, ¿qué pasó? Ya pasaron 25 años, comadre. 25, no ha pasado nada. Repito, grábate esto, hermano. Dios no tiene prisa. Porque ante Él, el juicio que vendrá sobre ti en el futuro, como Él habita la eternidad, ya sucedió. Dios no está sometido al tiempo como tú y yo, y no sabemos qué va a pasar mañana. Dios ya tiene la película completa. Dios no tiene prisa. Por eso vamos a ver un pasaje en el que resumiremos de los 4 evangelios la Pascua o la nueva Pascua que es Cristo. Son 4 pasajes en las que Dios usa esta figura, y Mateo 26 ahí nos narra la misma historia de la celebración de la Pascua. Lucas 22 nos vuelve a narrar la celebración de la Pascua. Marcos 14, y el pasaje que vimos de 1 Corintios 5:7 de que Cristo es nuestra Pascua. Rápidamente, Mateo 26:2 dice: en 2 días se celebra la Pascua. O sea, la Biblia nos narra el interés de los judíos y la importancia de la fiesta judía que se iba a celebrar. Mateo 26:2, en 2 días se celebra la Pascua. En Mateo 26:17 le preguntan a Cristo: ¿dónde quieres que se celebre, que hagamos la preparación para que se celebre la Pascua? Allí en el versículo 18 le dice Cristo: di a cierto hombre, en tu casa se celebrará la Pascua.
O sea, Dios ya tenía preparado la persona. Imagínense que Cristo te haya dicho a ti, oye, me prestas tu casa para que allí en tu casa se celebre la Pascua. Bueno, los que entendemos esto, ¿sabes qué hubiéramos dado porque en nuestra casa se celebrara esa Pascua? Bueno, el enfoque es la Pascua. En el versículo 19, preparar la Pascua. En Juan 18, 28, el arresto de Cristo y Caifás, ahí habla de que se celebre el arresto para que Caifás no entre en el pretorio, para que no se contamine de ese religioso y así poder participar de la Pascua. Le dice Pilato en Juan 18, 39, tenéis por costumbre que os suelte uno en la Pascua, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Capítulo 19 de Juan, versículo 14, dice, en la preparación de la Pascua, ¿y cómo lo harán? Ahí, en este pasaje, el versículo 14, Pilato está hablando a los judíos en la preparación de la Pascua. He aquí vuestro rey. No era más que para provocarlos a un coraje, porque ellos rechazaban a Cristo como rey, pero exactamente el énfasis es la preparación de la Pascua. Dice en el capítulo 19, versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de ahí. Entonces, querían limpiar la casa, limpiar la ciudad. A esos que morían de la cruz, quítenlos de ahí, rompan las piernas. Romper las piernas, ¿qué significa? Que si estaban agonizando y todos estaban así, se estaban muriendo pero no se habían muerto, llegaba el centurión y con un mazo a las rodillas, pum, a la primera rodilla y pum, a la segunda rodilla. ¿Para qué? Porque el único punto de apoyo, recuerden que están las manos crucificadas y los pies crucificados, era que al momento de que perdían ese punto de apoyo, caían así y la misma tórax los asfixiaba y en minutos quedaban muertos. Por eso le rompían los pies para que murieran por asfixia. El soldado, el centurión, le clava la espada el costado a Cristo y se da cuenta que está muerto. No le tuvieron que romper las piernas, porque a los religiosos lo que querían es: quítenlo de aquí, quítenlo, vamos a limpiar Jerusalén, eso es basura, ¿no? Según ellos, y podamos celebrar la Pascua. Bueno, lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que hay un énfasis religioso por celebrar la Pascua, cuando Dios estaba celebrando su propia Pascua. Entonces, ahora vamos a ver el momento de la Pascua de Cristo, ¿sí? Que popularmente le conocemos la Cena del Señor, cuando Cristo va a partir el pan y beber el vino, ¿sí? Y yo les pido de favor que me digan, ahorita que escuchen ustedes la narración, que me digan en dónde está el Cordero, porque Cristo se sienta con los 12 apóstoles, inclusive ahí estaba Judas, terrible, ¿no? Ahí estaba Judas, se sienta a celebrar la Pascua. La pregunta es: ¿en dónde está el Cordero? En ese cuadro famoso de la Santa Cena de Leonardo da Vinci, pregunta: ¿en dónde está el Cordero? Es la cena de la Pascua. ¿Dónde está el Cordero? Bueno, vamos para allá. Mateo 26. Ese es el momento donde Cristo celebra la Pascua. Según lo que vimos en Éxodo, ¿se tenía que comer el Cordero? Sí.
¿Lo tenían que rostizar? Sí. Casi, cremarlo, ¿no? Bueno, vean ustedes. Versículo 20. Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. ¿Qué? Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nueva con vosotros en el reino de mi Padre. Pregunta: ¿dónde está el Cordero? Esta es la cena del Señor suprema, porque el Cordero era Cristo. Y ahora vamos a ver los dos pasajes donde se expresa la confusión cuando la persona que está leyendo no tiene una mentalidad judía, o no tiene la cultura judía, o nunca ha leído la Biblia, porque piensa que lo que vamos a leer es canibalismo. No, son figuras que representan que en este momento ellos estaban comiendo al Cordero, y el ángel de la muerte no iba a hacer nada contra ellos. Y otra vez hoy, de verdad, te suplico que entiendas: si no estás bajo la sangre del Cordero, un día va a venir el ángel de la muerte y va a sacar tu alma y te llevará al infierno para que vayas a la condenación. Tienes que entender eso. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Ve a Cristo. Dios no está jugando. Ve la cruz de Calvario. Dios no está jugando. Dios está tomando en cuenta el aborrecimiento que tiene contra el pecado y contra todos aquellos que adoren el pecado. Aquí Cristo está cambiando completamente el formato de la Pascua. Si ustedes recuerdan lo que leímos en Éxodo capítulo 12, ¿es el mismo formato? No. ¿El Cordero un animalito? No. ¿Estaban los vecinos? No. Porque Él es el Señor de la Pascua. Porque Él es el Cordero de la Pascua. Él es la Pascua y tiene ese derecho. Por eso, cambiando el formato, cambiando el Cordero, cambiando el propósito. ¿Se cambió el propósito? Sí. Esta es la sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Hay una nueva forma en que Dios se va a relacionar con los hombres. Hay una nueva forma en que Dios se va a relacionar con los hombres. Hay una nueva forma en que Dios se va a relacionar con los hombres. Se está estableciendo una nueva forma en que Dios se va a relacionar con los hombres. Ya, pastor, ya va 4 veces. Es que es lo importante del cristianismo. Si no estás en un pacto con Dios, estás fuera de las bendiciones de Dios. Tendrás bendiciones temporales, momentáneas y terrenales, pero al final la muerte va a tener que venir por ti y llevarte a la condenación. Lo único que estás viviendo son bendiciones prestadas, porque al final la muerte vendrá por ti, porque estás bajo la casa de los egipcios. Hoy los hijos de los miembros de esta iglesia
si no son cristianos, están bajo la ira de Dios, aunque sean hijos de miembros. Los hijos del pastor que no están bajo la sangre del Cordero están bajo condenación. Mis nietos, todos que no estén bajo la carne, la sangre del Cordero, están bajo condenación. Y no lo digo yo, lo dice el juez del universo. Yo no quisiera que fuera así, pero tus hijos, tu nuera, tu yerno, tus nietos, así están. Y tú no has hecho nada porque tú mismo no estás bajo la sangre del Cordero. No le crees a Dios. Grande es tu incredulidad. Cuando muere esa persona, ¿qué diremos en su funeral? Aquí está un gran cristiano, se portó ejemplarmente. No, hermanos. No vamos a ir a decir mentiras a tu funeral. ¿Y qué va a hacer, pastor? Yo voy a quedar callado. Yo me voy a quedar callado. ¿Qué voy a decir? ¿Un gran padre? ¿Un gran esposo? ¿Una gloriosa y maravillosa esposa? ¿Un maravilloso hijo? ¿Una maravillosa hija? ¡Ay, este maravilloso nieto! Hermanos, es bien terrible para un cristiano asistir al funeral de un familiar impío. Es más sabio quedarse ese día callado. Es que, hermano, yo quiero que usted predique en el funeral de mi hijo de inconverso o mi hija de inconversa. Gracias, hermano, no puedo. Yo me paro allí a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ay, hermano, pero es que se van a enojar más. Es todo lo que puedo hacer. Es que le falta amor. Ingrato pastor, le falta amor. No, hermano. Por amor a ti. Voy y le predico el Evangelio a toda esa gente que está allí, porque tú tendrías que hacerlo. Deja que las religiones ahí se adornen. No, estamos enfrente de un gran hombre, fue un gran esposo, fue un gran padre. ¿Cuánta gente dice, deja que, vámonos, no es la persona que conocemos, era peor, ¿no? Entonces, o sea, a veces están sepultando a gente que era todo lo contrario. Eso no puede pasar en el cristianismo, hermanos. Esa persona, por lo menos hoy ustedes saben que no están bajo la sangre del Cordero. Los que tienen convicción de que no han nacido de nuevo. Si tú estás bajo la sangre del Cordero, gloria a Dios. Ahora muéstralo. Muéstralo. Entonces, los textos nada más, vamos al Evangelio de Juan, para entender esta descripción de Cristo, de que come mi carne y bebe mi sangre. Quiero que vean aquí que el acto es sobre el pan y sobre la carne, ¿sí? Dice Juan capítulo 6, versículo 48, Juan 6, 48. Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Él es el pan? Sí. ¿Hay que comerlo? Sí. ¿Lo agarramos a mordidas? No. ¿Qué significa entonces eso? Claro. Vamos a leer lo que dijo, que parece canibalismo, que no lo es, y ahorita vamos al pasaje donde mismo Cristo nos explica qué es esto. Entonces, yo soy el pan, ¿sí? Y el pan que yo daré es mi carne,
la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Comer el pan es comer su carne? Sí. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día posterior. Ya me imagino la cara de ellos. ¿Qué? Nos tenemos que comer, no soy caníbal. Vean ustedes. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ok, pastor, ya entendimos. Ok, hello, ya entendí. ¿Y ahora qué significa comer su carne y beber su sangre? Unos versículos atrás, en el mismo contexto, nos va a explicar qué es eso. Vean ustedes el versículo 35. En el versículo 35 es la explicación. Vamos a leer desde el 32. Desde el 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a este mundo. Les dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es comer su carne? ¿Qué es beber su sangre? Aquí lo dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, o sea, ir a Cristo, nunca tendrá hambre. Es una forma de comer, porque ya nunca voy a tener hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Qué es comer su carne y beber su sangre? Número 1 es ir a Cristo. Y número 2, creer en Él. No es canibalismo. Qué sencilla es la Biblia, hermanos. No, pero es que aquí, para ti se la complica mucho, es que desde mi punto de vista es muy complejo, y lo que no quieres que entendamos, ya saben, nunca falta el peleonero, rebelde, obstinado, que siempre ataca todo y no quiere recibir nada, ¿no? Hermanos, esto es comer su carne y beber su sangre. Ok, hermanos, entonces, ¿qué significa es ir a Él? Tengo que ir a una aerolínea y comprar un vuelo y viajar hasta Jerusalén. No, ya no es allá. Entonces, en el silencio de tu recámara, híncate ahí en tu cama y lee los evangelios para que tú veas la descripción del Hijo de Dios, veas su biografía perfecta, y después de estudiar su biografía, conozcas a la persona de Cristo. Después de ir estudiando su nacimiento, su crecimiento, su ataque, los conflictos, cómo lo persiguieron, su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su ascensión, vas a conocerlo más. Es ir a Él y después creerle a Él. No creas en Cristo, créele a Cristo. Esa es la diferencia. Allí en el silencio de tu cámara, híncate, empieza a leer la Biblia, los 4 evangelios para empezar. Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, léelos para que vayas a Cristo. Esto no lo podemos hacer ningún hombre, porque, hermanos, esta es la tragedia de muchos púlpitos. Muchos púlpitos solamente hablan de la biografía de Cristo. Y no, el cristianismo es tener una relación con Cristo. No es religión, es relación.
Y aquí podemos hablar de la biografía extensa de él. No, eso no sirve. ¿Por qué no sirve? El ejemplo es otra vez el cordero. Vean ustedes. Entro a la casa del judío, ¿no? Están todos comiendo ahí el cordero. Están todos comiendo el cordero. Y Dios está ahí. Se ve bueno. Y todos ahí comiendo, ¿no? Tratando de dejar nada. Al final, no como nada, salimos todos. Pregunta. Si no como el cordero, ¿tengo algún beneficio por su muerte? Ni uno. Escucha, comerme el cordero es la forma metafórica de que Él alimenta mi alma, Él le da sentido a mi vida, Él le da propósito a mi vida, Él llena mi alma, Él me da las respuestas, Él me da la razón de por qué me hizo, Él le da una dirección a mi vida, Él alimenta mi alma. Y segundo, los dos somos uno. El cordero en mí y yo en el cordero. Él es ahora parte de mí y yo estoy ahora yo en el cordero. Una de las palabras más importantes del libro de Efesios. ¿Cuál? En. ¿Estás en Cristo o estás en tus delitos y tus pecados? Punto. ¿Estás en la salvación o estás en la condenación? Punto. En. Este es el valor del Cordero Pascual, hermanos. ¡Qué hermoso! Por eso podemos estar comiendo gente, podemos estar en medio de alcohol, de drogas, todo eso, pero qué hermoso la familia que está alrededor de un cordero y que antes de comer le dan gracias a Dios y invocan al cordero que les quitó el pecado segundo. Familias alrededor del cordero, iglesias alrededor del cordero, estudios alrededor del cordero, predicaciones alrededor del cordero, evangelismo alrededor del cordero, matrimonios, hogares, familias, trabajos alrededor del cordero. Hermanos, vamos a despedir este tema y espero que hoy te ubiques. ¿En qué mesa estás sentado? ¿En qué mesa estás sentado? Por si hoy pasa el ángel de la muerte, ya sabes por quién irá. Pero si tú ya estás sentado alrededor de la mesa del cordero, tranquilo. Dice la Biblia que cuando un creyente muere, Dios envía una escolta de ángeles para que le lleven a la presencia de Dios. Ni en la muerte el cristiano queda solo. Ni en la muerte. Pero qué triste que este familiar tuyo, que nunca quiso creerle a Dios, muera en sus delitos y en sus pecados y hoy esté ya juzgado por Dios. Por eso, piénsalo. Tus hijos, tus nietos, tu yerno, tu nuera, tus hermanos sanguíneos, tus tíos, ¿bajo qué mesa están sentados? Bendito Padre Celestial, te damos las gracias de ver la gloria del Cordero, de ver cómo esa figura de Cordero es tan importante, suprema, gloriosa, majestuosa, que la iglesia debe de conocer. Gracias por todas aquellas iglesias que exaltan al Cordero, que quita el pecado del mundo.
Gracias a aquellas iglesias que se reúnen alrededor del Cordero Pascual. Gracias, Señor, por aquellas familias, hogares, matrimonios, reuniones que se sientan alrededor del Cordero. Gracias, Señor, por exaltar a tu Hijo Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Te rogamos, Señor, que nos podamos seguir sentando alrededor de la mesa del Cordero y sacar cualquier cosa que mancille esas pláticas, Padre. Ayúdanos a sacar esos temas que contaminan el tema del Cordero, y que nuestros hijos, cuando se casen, cuando formen sus familias, estén sentados alrededor del Cordero, nuestros nietos, y que esta estafeta de tu verdad sea transmitida a las próximas generaciones. Gracias, Señor, porque antes nos sentábamos en mesas pecaminosas y ahora estamos sentados alrededor de la mesa del Cordero. Y que este púlpito siga exaltando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su nombre, por su sangre, por su obra, por su resurrección y su ascensión, te damos las gracias. Amén.